¿Alguna vez has pensado hasta dónde puede llevar una simple debilidad emocional? Para muchas policías femeninas, el coqueteo con un recluso se convirtió en algo mucho más serio. Al final, destruyó sus carreras. La línea entre la autoridad y la vulnerabilidad es más delgada de lo que imaginamos. Puede ser difícil de creer, pero esos errores tienen un precio muy alto: carrera, libertad y reputación. Eso es exactamente lo que veremos en el vídeo de hoy, pero antes, no olvides suscribirte y darle like. Emily Watson era una joven agente penitenciaria de 26 años que trabajaba en la prisión de Wrexham Berwyn, en Gales. Lo que parecía ser una rutina común para una funcionaria de seguridad pronto se convirtió en un misterio cuando comenzó a involucrarse emocional y físicamente con un recluso. John Mee, condenado por un crimen grave, pasó de ser un prisionero bajo su supervisión a algo mucho más. Inicialmente, la relación entre ellos parecía un simple coqueteo, algo tal vez inocente, pero pronto se intensificó, culminando en encuentros sexuales dentro de la celda. La línea entre lo profesional y lo personal se desdibujó, y eso despertó la curiosidad de sus compañeros. ¿No es siempre así? Lo que sucedió después fue aún más sorprendente. A pesar de que Emily todavía era vista como una funcionaria ejemplar por los demás, ya tenía un historial de fallos en el trabajo. Pero, ¿quién hubiera imaginado que ella, encargada de mantener el orden y la disciplina, terminaría usando un teléfono móvil escondido dentro de una PlayStation para comunicarse con Mee? Eso es algo que solo una mente astuta de recluso podría haber ideado, ¿verdad? Lo que inicialmente parecía un error de juicio se convirtió rápidamente en una red de secretos. Cada llamada, cada mensaje intercambiado, fue quebrando poco a poco la confianza, hasta que mantener la rutina de ocultar las huellas se hizo cada vez más difícil. La investigación, inevitable en un entorno tan controlado, pronto descubrió lo que sucedía, y a pesar de los intentos de Emily de escapar, se vio obligada a renunciar a su puesto. Y aquí entra el punto que genera tanto debate: ¿hasta qué punto los vínculos emocionales pueden afectar el juicio de una persona? Emily, a pesar de tener un historial limpio y un buen comportamiento hasta ese momento, vio su carrera desplomarse de manera sensacional debido a ceder a un deseo que debía mantenerse alejado de su profesión. Un error que le costó caro y, como siempre, dejó a todos preguntándose sobre los límites entre la autoridad y la vulnerabilidad emocional. Y esto nos lleva a reflexionar: ¿hasta dónde estamos dispuestos a llegar cuando la línea entre lo correcto y lo incorrecto se vuelve tenue? ¿Aprendió algo Emily con todo esto? Emily Davis era una joven de 22 años, agente penitenciaria en la prisión de máxima seguridad Riverbend, en Tennessee. Al principio, parecía que solo cumplía con su función de manera correcta y sin problemas. Pero, como muchas historias que comienzan con buenas intenciones, la suya tomó un giro inesperado cuando comenzó a involucrarse con uno de los reclusos. La relación entre ella y el prisionero comenzó de manera sutil, como una amistad, pero pronto se transformó en algo mucho más complicado y arriesgado. El intercambio de cartas, con detalles íntimos e incluso menciones sobre un embarazo, es algo que difícilmente pasaría desapercibido en un lugar como ese. A veces, la vulnerabilidad emocional puede ser una trampa sin que siquiera lo percibamos, ¿verdad? Es curioso cómo el ambiente de una prisión, con su tensión constante y reglas estrictas, puede hacer que incluso los guardias más experimentados pierdan la noción de lo que es correcto e incorrecto. El intercambio de cartas entre Emily y el recluso fue interceptado durante una investigación sobre contrabando en la prisión, y allí, en las palabras escritas, estaba la prueba de lo que nadie quería admitir: un grave error. La situación se complicó aún más cuando el propio recluso confesó, presumiendo ante los demás prisioneros sobre la relación con la agente. ¡Qué giro tan inesperado! ¿No? La sensación de poder que un recluso puede ejercer sobre alguien en una posición de autoridad es, como mínimo, curiosa. Y lo peor es que Emily, tratando de encubrir sus acciones, no logró escapar de la realidad de las evidencias. El juego estaba, inevitablemente, perdido. Emily fue acusada de conducta sexual ilegal con un recluso, pero lo más impresionante fue cómo la defensa intentó justificar el acto, poniendo la culpa en su vulnerabilidad emocional. Se podría argumentar que las presiones emocionales pueden distorsionar el juicio de una persona, pero, al final, lo que se pierde es mucho más que una simple decisión equivocada.
En un momento, Emily tenía todo por delante. En otro, vio su carrera y reputación desmoronarse. No podemos dejar de pensar, por un momento, hasta qué punto la fragilidad emocional de una persona puede ser explotada. ¿Acaso el ambiente de confinamiento y la rutina dentro de las prisiones crean esta vulnerabilidad, convirtiendo a personas como Emily en presas fáciles de un destino impredecible? Y, lo más importante, ¿qué podemos aprender de todo esto? Sania Beum, ex policía de la prisión HMP Birmingham, fue otro ejemplo de cómo la línea entre lo profesional y lo personal puede volverse peligrosamente difusa. En 2022, mientras estaba encargada de supervisar al recluso Joshua Mullins, algo comenzó a transformarse. En lugar de ser simplemente un trabajo rutinario, Sania terminó involucrándose con él de manera emocional y física. Todo comenzó discretamente, pero con el tiempo, Beum comenzó a manipular su horario de trabajo para pasar más tiempo a solas con Mullins. La facilidad con que lo ponía a limpiar las habitaciones parecía incluso un juego de estrategia. Una inversión, por así decirlo, de tiempo y confianza, que pronto resultó en algo completamente inesperado. Ese prisionero aparentemente inofensivo se convirtió en otra pieza en el juego de seducción. Lo más curioso de todo este caso fue que, con el tiempo, el comportamiento de Sania se volvió cada vez más extraño. Comenzó a ignorar las llamadas de sus compañeros y apagaba su radio para evitar ser llamada de vuelta a la realidad. En septiembre de 2022, las sospechas empezaron a aumentar, y fue entonces cuando la prisión decidió instalar una cámara oculta en el depósito donde ocurrían los encuentros. Entre el 22 y el 29 de septiembre, la cámara captó momentos íntimos entre Sania y Mullins. Eso, claro, fue más que suficiente para exponer el caso. Pero la parte más interesante es cómo Sania, alguien que debía tener el control, terminó siendo prisionera de su propia vulnerabilidad emocional. ¿Cómo no se dio cuenta de que se estaba hundiendo cada vez más en esa telaraña de secretos y mentiras? Lo que el caso de Sania revela es una falla de juicio a nivel emocional. A veces, las personas toman decisiones basadas en presiones internas y externas sin darse cuenta del daño que pueden causar. El abogado de Sania intentó argumentar que su madre enferma y la presión emocional la habían hecho vulnerable, pero el juez no aceptó la idea. Fue condenada a 16 meses de prisión, un destino que se desarrolló tan rápidamente como la relación prohibida que alimentó. Esto nos lleva a cuestionar hasta qué punto el estado emocional de una persona puede influir en sus decisiones. Jennifer Gavin, una agente penitenciaria de 27 años en la prisión HMP Burwin, parecía tener todo bajo control. Pero, como muchas personas que atraviesan momentos emocionales difíciles, terminó dejándose llevar por algo inesperado. Tras el fin de una relación, la joven se volvió emocionalmente vulnerable y encontró consuelo en Alex Coxen, un recluso de 20 años condenado por delitos relacionados con drogas y robo. Al principio, lo que parecía ser un intercambio de palabras y empatía se transformó rápidamente en algo más intenso y prohibido. Coxen, con su habilidad para explorar las debilidades ajenas, convenció a Jennifer de que podrían tener un futuro juntos después de que él fuera liberado. El poder de las palabras. ¿Quién no se siente atraído por alguien que te hace creer que todo es posible, verdad? Jennifer, por su parte, terminó cediendo a la presión, y su mayor error fue aceptar un soborno de 150 libras para contrabandear un teléfono celular para Coxen. La intención era simple, mantener contacto constante con él sin que nadie lo descubriera. Pero, claro, lo que parecía un pequeño favor pronto se transformó en una pesadilla. Ella enviaba fotos explícitas de sí misma por Snapchat, y la investigación fue un golpe certero que permitió a la prisión descubrir lo que estaba ocurriendo. Imagina la sorpresa de sus compañeros cuando encontraron el teléfono escondido bajo un portátil en la celda de Coxen, con fotos comprometedoras e incluso transacciones financieras que involucraban a los familiares del recluso. Si antes parecía un secreto bien guardado, después de eso quedó claro que Jennifer estaba en un camino sin retorno. Lo curioso fue cómo se trató la situación durante la investigación. Jennifer intentó justificar sus acciones, diciendo que sentía empatía por los reclusos, especialmente debido a las restricciones de COVID-19 que impedían las visitas. Pero, en el fondo, todos sabemos que la línea entre la empatía y el involucramiento emocional es muy fina. ¿El resultado final?
una condena de 8 meses de prisión para ella, y Coxen recibió 4 meses adicionales a su pena. Y esto nos lleva a pensar, ¿qué realmente lleva a alguien a cruzar esos límites? ¿Será que la vulnerabilidad emocional puede cegarnos tanto que aceptemos sobornos y comprometamos nuestra carrera y libertad? A veces, los errores más costosos comienzan con un simple pensamiento. Esto no llevará a nada. Pero, como sabemos, todo tiene un precio. Amari Waller, una agente penitenciaria de 25 años, recién contratada en un centro de detención juvenil en Arizona, estaba en una fase de aprendizaje en su carrera. Ella debía ser un ejemplo de disciplina y control, pero, como en muchos casos de personas que enfrentan dificultades emocionales, Waller fue atrapada por un momento de debilidad. Comenzó una relación con Mike, un recluso bajo supervisión comunitaria. Lo que parecía un simple caso de amistad pronto se convirtió en algo mucho más íntimo y arriesgado. Intercambiaron mensajes explícitos por medio de Snapchat durante meses, y la relación se volvió un secreto guardado celosamente. Es curioso cómo las cosas pueden transformarse en algo grande a partir de un simple hola o una conversación casual, ¿verdad? Lo realmente intrigante en este caso es la facilidad con la que Mike presumió de su relación con Amari ante un compañero agente, quien, a su vez, comenzó a investigar la situación. Aquí está el punto que debemos reflexionar. Cómo la confianza y la empatía, cuando se dirigen mal, pueden convertirse en una pesadilla profesional. Waller intentó borrar todas las pruebas de sus interacciones con el recluso, pero, como sabemos, el pasado tiene una forma de salir a la luz, y el teléfono de Mike fue una mina de oro para los investigadores. Se encontraron fotos y vídeos comprometidos, pruebas irrefutables de que la relación había cruzado todos los límites aceptables. En un abrir y cerrar de ojos, lo que parecía una situación controlada se convirtió en una investigación criminal. Lo más irónico de este caso es que Amari, tan joven e inexperta, probablemente no tenía idea de las consecuencias de sus acciones. Fue despedida y arrestada bajo acusaciones de conducta sexual ilegal con un recluso. La vulnerabilidad emocional, como siempre, resultó ser una trampa, y la presión del secreto fue suficiente para que perdiera todo lo que había construido. Es interesante pensar, hasta qué punto la línea entre la razón y la emoción puede cruzarse tan fácilmente. Muchas veces, situaciones simples pueden desviarnos por caminos inesperados, y Amari Waller pagó un alto precio por no haber logrado separar su profesión y sus valores de su vida personal. Como ella, ¿cuántos de nosotros ya hemos caído en tentaciones, muchas veces sin darnos cuenta del riesgo? El caso del preso conocido como Capitán Lucky se convirtió en un ejemplo clásico de cómo las emociones pueden afectar el juicio de una persona en una situación de poder. La policía involucrada, que permanece no identificada, fue seducida por el encanto de un recluso que, con el tiempo, logró quebrar su resistencia. A medida que pasaba el tiempo, el coqueteo inocente se transformó en algo más, y ella comenzó a cruzar los límites de lo que sería aceptable en su profesión. El nombre Capitán Lucky no se dio de forma casual. Él sabía cómo usar su personalidad para manipular la situación y crear un vínculo emocional con la policía. ¿Quién diría que una simple mirada podría desencadenar una reacción tan fuerte? No. El comportamiento de la policía fue una secuencia de decisiones equivocadas que culminaron en un flagrante impiadoso. Las cámaras de seguridad de la prisión captaron a los dos en actos íntimos dentro de la celda del recluso, algo que era, sin duda, inapropiado y peligroso para todos los involucrados. Gemma Calper, ex policía de la prisión del condado de St. Clair, es un ejemplo claro de cómo las emociones pueden ser explotadas de manera sutil y devastadora. Al principio, parecía simplemente una profesional que estaba cumpliendo con sus obligaciones, pero su implicación con un recluso de historial criminal controvertido terminó cambiando todo. Él, un prisionero conocido por fraudar y engañar, aprovechó la vulnerabilidad emocional de Gemma. Aunque ella resistió inicialmente, el preso persistió y, con el tiempo, logró convencerla de que existía una verdadera conexión entre ellos. La realidad, sin embargo, era muy diferente. Él estaba jugando un juego peligroso y, de alguna manera, Gemma se dejó llevar por sus promesas y palabras. El momento en que Gemma permitió que el preso se duchara en su apartamento marcó el giro en la historia. El encuentro, que comenzó con una sensación de cuidado,
pronto se transformó en algo mucho más grave. Ella no sabía, o quizás no quería saber, que se estaba dejando manipular. El golpe fue tan sutil que Gemma terminó involucrándose en un crimen que la puso en una posición irreversible. Después del incidente, fue acusada de agresión sexual, algo que nadie esperaba de una policía tan dedicada. Es curioso pensar cómo las promesas de afecto y atención pueden ser utilizadas como señuelos, seduciendo incluso a las personas más racionales. La idea de un futuro mejor puede ser una trampa peligrosa. Intentó negociar una salida, aceptando un acuerdo judicial, pero la condena fue inevitable. La ironía es que, al final, fue registrada como agresora sexual, y el peso de ese estigma la acompañaría durante toda su vida. La fragilidad humana se mostró una vez más en el comportamiento de Gemma. La pregunta que queda es, ¿hasta dónde el deseo de afecto y validación puede llevar a una persona a tomar decisiones tan equivocadas? ¿Cómo las emociones, cuando mal dirigidas, pueden ser tan destructivas? Gemma no solo fue engañada por un recluso, sino que también se engañó a sí misma al creer que sus emociones podrían guiarla por un camino seguro. Antes de irte, no olvides suscribirte y dejar tu me gusta. Muchas gracias por ver. Nos vemos en los próximos vídeos que están en tu pantalla.